Muy buenas, aquí de nuevo Leonardo Marranguelo del Movimiento del Agua, hoy miércoles 28 de marzo, a pocos días de que termine esta campaña electoral. Voy a continuar algunas ideas que me quedaron pendientes en la aclaración que empecé hace un rato y que ya publiqué en nuestra página. Miren, voy a hablar un poquitito del asunto este de que cómo es que se le puede endilgar a don Carlos Alvarado este asunto de la corrupción en el PAC y el asunto de don Luis Guillermo Solís, etcétera, etcétera, que él tal vez no haya tenido que ver nada con eso. Mire, el PAC fue condenado en el 2016 por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones. Y esto no es un cuento, esto es un hecho real y verídico. Por estafar en el 2010, en la campaña en que era candidato don Otón Solís, al Tribunal Supremo de Elecciones por más de 500 millones de colones, presentando facturas falsas para cobrar deuda política. Y eso es una estafa comprobada, que hay una condena realizada y que fue condenado el tesorero de ese partido a 6 años de cárcel. Y podría decir que esto no tiene nada que ver con don Luis Guillermo Solís y mucho menos con don Carlos Alvarado, de no ser que, bueno, sí, don Luis Guillermo Solís movió todas las influencias necesarias con el Ministerio de Justicia para lograr que a este señor tesorero pues le dieran casa por cárcel. Y ahí lo tienen con un brazalete en su casita, descontando la pena de una estafa de 500 millones. Estafa que no lo beneficiaba él personalmente, sino que ese dinero fue a parar a las arcas del Partido Acción Ciudadana. Y el PAC, esta deuda que ya asciende a más de 800 millones de colones, metiéndole los intereses, las multas y otras cosas que le ponen encima, pues no ha pagado ese dinero. O sea, hace 2 años fue la condena, hace 2 años debió haber cancelado esa deuda. ¿Y qué tiene que ver aquí don Carlos Alvarado? Bueno, que resulta que ahora, en diciembre pasado, la presidenta de este partido decidió presentar un incidente para tratar de ganar tiempo o ver cómo no se paga esa deuda, y eso contó con el aval, con la aprobación de don Carlos Alvarado. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues jineteando la plata. O sea, claro que no la quieren pagar, porque se quedaban sin plata para la campaña. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Están pagando esta campaña política con dineros robados al Tribunal Supremo de Elecciones a través de una estafa. Algo nunca visto aquí en el país. Solo había un caso, un precedente ahí con el Movimiento Libertario de una cosa parecida, pero no del rango, digamos, de lo que sucedió con el PAC. Entonces, el partido de la supuesta gran ética y todo este tipo de cosas resultó ser el gran estafador del Tribunal Supremo de Elecciones, y este señor candidato, pues su primer acto de corrupción es utilizar dineros corruptos para financiar su campaña. Y eso es algo que yo no puedo dejar pasar. Si usted va a votar por el PAC, yo respeto eso, quiere decir que considera que el problema de los derechos humanos y la preparación para gobernar en el otro lado es un problema muy serio, pero entonces sepa y entienda de que tiene que tragarse el hecho de que está votando por un partido que nos va a recetar más corrupción, porque para mí eso es innegable. ¿Ah? Ahora, peor todavía, si usted hace campaña, si usted sigue siendo uno de esos tontos útiles que hace campaña a favor de don Carlos Alvarado, entonces quiere decir que no solo usted se hace de la vista gorda de ese acto de corrupción, de financiar una campaña política con fondos extraídos ilícitamente al Tribunal Supremo de Elecciones, pues entonces no solo eso, sino que lo aplaude, ¿verdad? O sea, que usted apoya ese tipo de accionar. Ahora, yo no estoy en contra, y le digo, no quiere decir que no haya que votar por don Carlos Alvarado. O sea, como les dije antes, es una decisión muy personal. Tampoco estoy diciendo que yo no lo voy a hacer o que voy a votar por el otro. A estas alturas realmente no sé por quién podría votar. Y puede ser que le dé el voto a este señor, como puede ser que le dé el voto al otro. Pero voy a tener que analizar concienzudamente qué es peor. Por eso yo les presenté esas 3 razones para no votar por cada uno de ellos. Y esas 3 razones bastan y sobran para decir que nadie que no esté involucrado directamente en la posibilidad de ejercer alguna influencia en el gobierno futuro debería en este momento, si tiene un poquito de ética, estar abierta y públicamente defendiendo a ninguno de estos dos. Y eso es algo que a mí realmente me tiene muy molesto y que está creando además una división enorme dentro de los costarricenses que no debería darse, porque esa pelea no es de nosotros. Esa pelea es de 2 individuos que realmente ninguno de los dos, a mi gusto, vale la pena. Ahora,
El otro asunto que me gustaría comentar rápidamente es este tema del uso de la religión dentro de la campaña política. Y aquí, si bien es cierto, o sea, en el momento en que tenemos un candidato religioso de un lado, ya ahí estamos, a mi gusto, violentando una acción constitucional, pero que bueno, que se abrió ese portillo gracias también a unas acciones incorrectas de don Luis Guillermo Solís. Por otro lado, del otro lado, también se está utilizando argumentos religiosos para asusar a los votantes a decir no pueden votar por el otro candidato, haciendo campañas diciendo que en el otro lado están hablando mal de la Virgen de los Ángeles y que están diciendo barbaridades y blasfemias y herejías y cosas de este tipo, y que entonces pues hay que votar por don Carlos Alvarado. Aquí tenemos al burro hablando de orejas, porque ninguno de los dos, ni don Carlos ni don Fabricio, respetan los valores de la Iglesia Católica. O sea, si bien don Carlos dice que es católico, pues miren, pues escribió un cuento ahí en una obra literaria que él llama, en donde se burla, se mofa abiertamente de la Sagrada Eucaristía y del Cristo crucificado. Ningún católico que se respete habría jamás escrito semejante tipo de cosas. O sea, y claro, él dice que eso es una obra literaria, pero detrás de las obras literarias se esconde la ideología y el pensamiento del autor. Entonces, si usted es católico, pues quédese tranquilo. Ninguno de los dos respeta a los símbolos de la Iglesia Católica. Si usted es católico, lo que tiene que entender es que la Virgen de los Ángeles de un lado, el Cristo crucificado del otro y la Santa Eucaristía no necesitan que los defiendan. En eso, para verdad es el tiempo. Los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen fino. Así que no se deje manipular. Si usted es católico, decida por quién votar independientemente de esta manipulación de argumentos religiosos. Manipulación que va incluso a decir cosas que son inconstitucionales también para aquellos que las están poniendo en su Facebook, como un meme que dice por ahí que este 1 de abril usted decide por la patrona de Costa Rica o por el patrón Fabricio. Ese argumento que incita al temor a votar por uno de los candidatos con un argumento religioso es inconstitucional, está violando la Constitución. Y lo están haciendo montones de estos que yo llamo tontos útiles, que repiten como loras cosas en un lugar donde no tienen vela en ese entierro, porque ni van a participar en el gobierno de uno ni en el del otro, y se ponen a aplaudir o a crear temores de una cosa y de la otra. Por favor, volvamos a la calma, un llamado a la calma. Dejemos en estos días de estar con ese tipo de estupideces y discutan si quieren sobre asuntos de los programas, de qué sé yo, pero no se pongan a defender lo que es indefendible y no se pongan a hacer ataques en cosas que no corresponden. O sea, aquí increíblemente se ha visto personas que hasta que son ateas defendiendo a la Virgen de los Ángeles. Eso es inaudito, eso es una barbaridad. O sea, yo no comparto el que haya un candidato religioso y tampoco comparto de que se use ese tipo de argumentos para instigar y para generar temor dentro de una población que todavía sigue siendo mayoritariamente católica. Usted tiene que decidir, o sea, si usted le parece mal el problema de los derechos humanos, de que puedan haber violaciones a los derechos humanos, de que el candidato de don Fabricio no está suficientemente preparado, o de que sí le parece mal de que don Carlos Alvarado pues está enlodado en un partido que tiene amplias muestras de corrupción y que él mismo ya ha dado muestras de acciones corruptas, como esto de financiar su campaña con fondos que fueron robados, estafados al Tribunal Supremo de Elecciones, o de que pues no han cumplido los objetivos y que él mismo no cumplió los objetivos a los cuales se comprometió como ministro de Desarrollo Humano y Bienestar Social y como ministro de Trabajo. No logró ninguno de los objetivos a sabiendas de que había una promesa que no se podía cumplir. Entonces, usted decida, pero decida usted a conciencia y vaya y vote. Eso es lo que tenemos que hacer, ir a votar en paz, y a partir del 2 de abril seguimos conversando. Muchísimas gracias.